al grano, estamos con Leslie Sánchez, consejera experta del anteproyecto y del proceso que finalmente no llegó a puerto. Estuvimos hace pocos días con ella conversando y quisimos invitarla nuevamente. ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien, dice. Bien, te escuchamos un poquito bajo aquí en el retorno, a ver si nos suben un poquito. Oye, nada, primero agradecerte que estés nuevamente acá. Vamos a darle el pase a Alejandra Matus para que te haga la primera pregunta, en realidad la segunda. Déjame hacer solamente la primera. Así, tu sensación, tu piel, así de guata, ayer cuando ya se consolida y tú sabes que gana el en contra, más allá incluso del resultado final. ¿Qué te pasó? ¿Cuál fue tu sensación? Eventualmente contradictoria o no. ¿Qué te pasó a nivel ni siquiera racional, súper así como sensorial cuando finalmente ya se consolida y triunfa el en contra en el plebiscito de ayer? En lo humano y lo personal, lo primero es sentir alivio, mucho alivio. Sentí que nos zafamos de un gran problema, creo yo, en términos jurídicos. Y también pena, porque claramente haber formado parte de un proceso en el que le puse tanto empeño a esta decisión y terminar votando en contra y esperando que este proyecto fracase. Es bastante extraño vivir algo así. Ok. Tú participaste de la comisión experta y he escuchado a algunos líderes de la derecha decir, bueno, el proceso siempre, la opinión pública estuvo en contra, la comisión experta no logró mover la aguja y tampoco el Consejo Constituyente, dándole la derrota como un estado de ánimo general y preliminar previo a cualquier cosa que se hubiera hecho. ¿Tú crees que ese análisis es correcto o tú realmente crees que si se hubiera mantenido el debate más o menos en los márgenes de lo que delineó la comisión experta, ayer hubiera ganado el a favor? Mira, no sé si podríamos definirlo como correcto o incorrecto, pero yo creo que mi análisis como Leslie, Leslie, perdona, sabes que no te estamos escuchando muy bien. Pareciera ser que quizás si te desconectaran los audífonos parece que funcionaría mejor. Te pido que probemos con eso. No te estamos recibiendo de ahora buena manera. Ahora mejor. Sí. Sí, ahora mejor. te decía que no sé si es un argumento correcto o incorrecto, pero que porque les faltan varios elementos concretos, prácticos para poder concluir aquello, creo yo. Lo primero es que la comisión experta no tenía como objetivo lograr adhesión ciudadana. Nosotros éramos un grupo de personas que, como ya lo he dicho en otra oportunidad, en nuestras trayectorias profesionales y políticas nos pusieron en un desafío de proponer un anteproyecto desde lo técnico, digamos, desde lo que cualquier constitución del mundo debiera tener de manera racional, cierto, y objetiva, y que hiciera viable el sistema político, el Estado de Derecho y en el fondo el sistema de peso y contrapeso en una democracia. Nosotros no teníamos como labor, como te digo, conquistar al público. Por eso es que se pensó en dos etapas y la segunda etapa era el Consejo Constitucional con personas electas democráticamente que desde la campaña en adelante iban a tener que cumplir esa labor, ¿cierto? Que es como te digo, conquistar a la ciudadanía y no lo lograron tampoco. Y por lo tanto, también otro elemento que yo pondría sobre la mesa es que a diferencia de lo que ha pasado en otros procesos, incluso comparados, digamos, con países vecinos, la comisión experta yo creo que fue de menos a más, y más que la comisión, el anteproyecto. El anteproyecto partió como con hartas miradas, digamos, críticas desde todos los sectores, incluso desde la misma academia, desde los mismos colegas, pero fue ganando fuerza con el tiempo. Yo creo que una vez que ese anteproyecto se finaliza y se entrega, fue muy valorado y hasta el momento es valorado transversalmente, ¿cierto? Por la clase política como también las élites intelectuales. Entonces, creo que ese anteproyecto fue, como te digo, adquiriendo mayor fuerza y si hubiese sido el diseño del proceso diferente, quizás podríamos
pensar en si le fue bien o mal a ese anteproyecto en sí mismo, pero el proceso no fue diseñado así y como te digo, había esta segunda etapa democrática y esa segunda etapa tampoco logró nada y podemos ver, digamos, la desafección que hubo siempre de este proceso en también la baja participación electoral ayer, que fue muy por debajo de lo que fue el 4 de septiembre, ¿cierto? El interés no era el mismo y era evidente que el interés no era el mismo. Sin embargo, la proporción de votos nulos y blancos disminuyó considerablemente. O sea, por lo menos la gente que fueron a votar, las personas que votaron, sí tenían una opinión clara y la expresaron en su voto. ¿Cómo lees tú? Tú fuiste parte de la comisión experta, pero también eres una mujer ligada a la política. ¿La gente se pronunció en contra de qué? Yo creo que la gente en general en Chile se ha pronunciado en contra de los extremos. Ninguna posición valga la redundancia, de extremo, o sea, ni la propuesta de la Convención Constitucional que tenía elementos que eran, digamos, poco tradicionales para la cultura política nacional, fue aceptada y tampoco esta mirada tan extremadamente conservadora, esta mirada, digamos, hasta monárquica en algunos aspectos, logró calar en los cariños de la sociedad chilena. Yo creo que esto lo que viene a reafirmar es que primero tenemos un pueblo que sí se informa, que sí lee o por lo menos hace un ejercicio intelectual importante para saber qué es lo que va a ir a votar. Y segundo, de que no quiere no quiere políticas, digamos, de nicho, ni de, como te digo, ni identitaria, ni partisana, ni de extremo. Y eso creo que habla muy bien de la sociedad chilena y le pone un desafío mayor a los partidos políticos para llegar a acuerdos, para tener que encontrarse sí o sí en algunos temas. Y no sé si es revivir el centro político, que yo creo que eso ya es otro debate bien importante, pero que sí se posiciona dentro del centro político, por lo menos la sociedad. No sé si esto le permite sobrevivir o volver a vivir, digamos, el centro político, o que alguien se quiera apropiar de él como lo han hecho hoy día Demócrata y Amarillo, que creo que es un error de ellos de diagnóstico, decir que salen ellos fortalecidos como centro. No, claro, entre todas las, digamos, fantasías que se alimentan en la clase política, una de esas es una lectura de demócratas, de decir que ellos ganan, eh, porque es imposible que ganaran en la postura que adoptaron, que fue a la par y a veces mucho más, o por lo menos con la misma estridencia que republicano, en particular su lideresa Jimena Rincón. Está dentro de los universos paralelos que yo he leído desde ayer a hoy, está la declaración de Joanet, del diputado Joanet, diciendo que prácticamente el anteproyecto que se votó ayer domingo era fiel reflejo de las propuestas de que él había entregado, digamos, al Consejo Constitucional. Y luego, digamos, como te digo, este diagnóstico al que llega la senadora Rincón diciendo, bueno, acá los únicos que ganan son el centro y por ende demócratas y amarillos porque somos el centro. Y en realidad está muy lejos del centro, o sea, cuando tú apoyas, y eso es algo que a mí me costó mucho comprender de parte de ellos, cuando tú decides apoyar una propuesta que fue pensada y diseñada por el Partido Republicano, malamente estás en el centro. Y eso es algo que yo creo que ella nunca logró explicar y algo que le va a pesar mucho. Mi intuición me dice que ella decidió esta alianza electoral para el domingo pensando más bien en un futuro político y electoral de las elecciones populares que vienen, más que en el contenido en sí mismo de la propuesta constitucional. Porque si yo considero solo la propuesta constitucional que se plebiscitó ayer, cómo se diseñó y quiénes presentaron las enmiendas y quiénes, digamos, pensaron esta lógica tan conservadora de constitución, era el Partido Republicano. Y es un partido que está a todas luces en la extrema derecha. Entonces no puedes como centro sentir que esa propuesta te podría haber hecho sentido. Leslie, para ir cerrando, tengo una pregunta. Es la pregunta malintencionada. No, no tanto. Uh-huh. Depende de quién uno se la hace. ¿Cuándo? Esto te estoy pidiendo que saques la bolita cristal. ¿Cuándo y cómo
se termina con la Constitución de 1980. Así, si tú sacas la bola de cristal y te imaginas, mira, va a ser así, a través de reformas, no sé qué, va a ser en un proceso quizás en 5 años más, en 10 años más. ¿Cuándo y cómo se termina con la Constitución de 1980? O eventualmente nunca se termina y solo, no sé, mediante reforma se le van haciendo ajustes, pero en realidad ese va a ser el texto para los próximos 100 años. Yo creo que esta pregunta no es tan de bolita de cristal porque es bien teórica, aunque tú no lo creas. El gran debate que ha dividido el constitucionalismo moderno chileno, yo creo que los últimos 10 años, porque surgen precisamente dos teorías de que si el texto constitucional que ha sido enmendado, el que tenemos vigente hoy y sigue siendo enmendado y cambia, digamos, el ADN, por decirlo de alguna manera, pasando, por ejemplo, de un Estado subsidiario a un Estado social democrático de derecho, probablemente ya no estaríamos dentro del texto originario, por lo tanto, se habría superado la Constitución de 1980, la Constitución de la dictadura. Y hay otras posturas que plantean que el vicio de origen, ¿cierto? La forma en la que se diseña, se escribe y se prueba en razón de un plebiscito con muchos vicios electorales, no se subsana nunca, por lo tanto nunca vamos a estar frente a un texto constitucional, digamos, democrático con estándares democráticos. Entonces, ¿cuáles son las dos alternativas? Ya sabemos, grandes reformas o redactar de alguna manera en algún futuro, quizás muy largo ahora, muy de futuro, un nuevo texto constitucional escrito en democracia. Y la verdad es que yo me inclino más bien por una postura intermedia que dice relación con tener un texto constitucional que le permita gobernar a quien gane una elección, que es lo que nosotros denominamos la comisión experta como una constitución habilitante, que no declare per se inconstitucional ninguna postura, ninguna idea, ningún proyecto político, sino que le permita, insisto, a quien gane una elección de manera legítima y correcta en las urnas, poder llegar a gobernar y que no tenga la amenaza constante de que su opositor va a recurrir a instancias judiciales como el Tribunal Constitucional para desechar, digamos, tus ideas y tus propuestas. Yo creo que cuando el juego democrático es abierto y es limpio y transparente, podríamos hablar de que estamos frente a un nuevo, digamos, nuevo escenario constitucional. Y eso puede ser vía reforma. Pero habría que tomar esa decisión política importante que más que regular el sistema más que regular la gama y el catálogo de derechos sociales, implica regular y modificar y tocar harto el sistema político y el diseño de Estado. Y si lográramos hacer eso, creo que podríamos, por lo menos en mi opinión, estar hablando de un nuevo texto o de un nuevo escenario, insisto, constitucional. Pero ambos elementos requieren de la concurrencia de las voluntades del Congreso Nacional y los incumbentes no creo que quieran tocar particularmente el sistema político porque los perjudica. Leslie Sánchez, de la Comisión Experta, probablemente la persona que va a estar más feliz o que va a tener una mayor ganancia con que se haya terminado este proceso es tu hijo. Así que te deseamos lo mejor, mucho ánimo, mucha suerte. Se lo preguntamos hace una semana, ya nos contó que tiene una guagua de 1 mes y 1 o 2 semanas. Así que muchas gracias por haber estado acá en partida doble en 32 minutos. Muchas gracias, Gracias a Nelly. ustedes. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos a la vuelta con otro interesante invitado, Rodrigo Rettig. A la vuelta.